Las 7 de la tarde, ahora empezamos la tertulia oficial dentro del horario. Muchas gracias, hoy es lunes 12 de diciembre. Gracias a todos ustedes que nos siguen tanto por las redes sociales de Castelló Información y Vila Radio Información, como a la gente que nos ve a través de Televisió de Castelló, Televisió de Vila Radio y Televisió d'Esports. Ximo Borràs, bona vesprada. Juan Manuel Aragonès, bona vesprada. Bona vesprada. Pepe Mereix, bona vesprada. Bona vesprada. Bona setmaneta, no?, la gent de vacacions. Bé, contents estan, contents estan. Algú li ha anat molt bé esta setmaneta. Sí? Després parlarem del que dius tu, m'imagine. No, ho dic jo perquè tants dies de pont n'hi havia gent que me comentava que alguna vegada n'hi hauria que pensar de dir junte més dies i en vez de dia sí, festa, dia sí de treball, festa, això, pots juntar-ho i fer-lo millor al final de setmana, 2 dies de festa i per lo menos se pot treballar. Me diu algun empresari, diu, és que així no poden produir. Se treballa un dia, un altre se para, treballem un dia, doncs el lògic seria dir, pues, bueno, fem festa si voleu, dijous, divendres, i els demés dies, 3 dies treballa, se produirà, perquè si no és una locura. Bueno, Home, l'avantatge... En el món de la ceràmica van fer Les vino muy bien. el de famós este. Sí, però n'hi ha empreses d'altres sectors que me comentaven això. Que tenen que treballar. Que sí. Si fa anys se va quedar allò de trasladar els ponts cap al dilluns o cap al dissabte, però no sé, estos d'enginyeria saben poquet. No, però jo penso que, bueno, per el que has sentit comentar, no?, de que ha vingut molt bé estos 2 ponts perquè la meitat l'ha feta la primera part de la setmana i l'altra meitat l'empresa l'ha feta l'última setmana. I entonces tota l'empresa ha tingut, diríem... Això sí, això sí. Això t'ho dic perquè en l'empresa que on treballa el meu fill, pues, per almenys s'han repartit, diríem, el pont, no? Un va ser el del 6 y el otro al sud del 8, ¿no? Pues, como se sabía desde el principio, pues ha habido algunos convenios que ya tenían uno de estos días, lo tenían de fiesta. Pero las personas mayores no sabíamos si era lunes o era viernes. Toda la semana. Lo que está claro es eso, que el interior de Castelló está ple, en tots els puestos. Aquí se va retrasar i volia, per exemple, el dimarts per anar a dinar el dijous a algun poble de l'interior, cridava als restaurants i dient todo lleno, todo lleno, todo lleno. Això és bona situació perquè per lo menos l'economia se maneja. Han fet moltes fires de Nadal en molts pobles, tant a la costa com a l'interior. En els pobles pràcticament en tots. En els Ibarsos no n'hi havia puesto, el dijous. No, en els Ibarsos hi havia puestos. No n'hi havia puesto, jo puc dir-ho perquè vaig cridar i em va dir que no n'hi havia puesto. Ni en la Vall d'Alba en algun puesto, o sea que i en l'interior. Al puesto que ha estat menys ple tenien com a mínim el 80% ocupat. Sí. O sigui que això és molt. Està bé Està bé que per lo menos a l'interior, i la costa també estava ple, i Bergasí en els municipis de la costa també han fet fires de Nadal i 1000 coses i a tope en tots els puestos, o sigui que està bé que l'economia se manege. El que passa que això que diem l'altre dia, crisis, ¿qué crisis? No, cada vez hay mayor separación entre una parte de la sociedad que no llega y otra parte de la sociedad que le va bien para poder salir, para poder tener, tampoco grandes cosas, porque parece que la gente no se ha ido al extranjero, se ha ido gente, pero no todo como antes se iba todo el mundo. Ahora los puentes son mucho más cercanos y tal, pero quiere decirse eso, o sea que hay gente que le va muy justo y lo sigue pasando mal, o por lo menos muy regular, y otros pues que no, entonces eso se va ensanchando, claro. Comentaba el otro día, no sé quién lo escuché, que decía que antes la gente, por ejemplo, se iba de viaje, un puente de estos, y ahora lo que hace, pues en vez de irse de viaje, pues sale a cenar, que es más cercano, se gasta, pero igual sale. Y entonces, pues eso, el dispendio es mucho menor, pero claro, es que todos los sitios están llenos. Bueno, vayas a donde vayas, está lleno todos los sitios. Sí, no sé si pasa por Castellón el sábado, vamos, estaba como si en la Madalena, vamos, o sea, las calles, por lo menos las del centro, quizá porque estaba también los del mercado medieval, pero bueno. Y ruta de sabor de la Diputación. Pero bueno, había mucho. Bueno, la gente ha querido salir a la calle con los. En la avenida de Don Jaime había tanta gente que una persona que tuvo un accidente no se la podía cruzar hasta el ambulatorio. Sí, de verdad.
Y se fue al ambulatorio a pedir una silla. En el ambulatorio de Jaime I dijeron que para una rotura de huesos que allí no era lugar de urgencias. Con lo que se llamó al 112 y en lugar de 4 hacían 3. Y tuvieron que esperarse mucho rato a que llegase una ambulancia para llevarse a una persona mayor con una mano escayolada hasta hoy en día y con el brazo izquierdo inmovilizado a la espera de una radiografía a ver qué le hacen. Pues... Lo digo por una cosa, porque en el mercado medieval, enfrente de lo que era Bancaja toda la vida, había un camión de bomberos, un coche de mando de bomberos, 2 coches de protección civil y una ambulancia. ¿No? Y en el otro sitio que sabes que se va a llenar la cosa, vamos, de risa. Y además eso, mercado primero ponía, ni siquiera ponía mercado medieval, ponía mercado artesanal. Y en lugar de poner mercado artesanal por las fechas que era, pones mercado medieval, porque normalmente eso se hacía una semana antes, pero que de esa manera, ¿qué pasa? Solapábamos ya el tener que hacer un mercado con el nombre medieval. Y en la plaza. En la plaza del ayuntamiento, que ha quedado preciosa, a mí solamente hay una cosa que no me gusta. Es que en lugar de poner casa o casa del Pare Noel, podrían poner Coca-Cola y quedaría de cine. Claro, ya puestos. El Pare Noel iba de verde. Coca-Cola lo puso de rojo. No nos equivoquemos. O es que, hombre, memoria histórica. Hay que poner memoria histórica encima de la mesa de vez en cuando. Aunque sea en plan de risa. I de les crítiques que n'hi ha de l'arbre de Nadal de la Puerta del Sol. Aquello es un gorro. Un gorro grande. Que no, bueno, claro. Con un lazo precioso. Supongo que estará pensado para tombatosados pero o así. Un lazo precioso. Roberto diu que per la nit en llums està bonico. Hombre, sí. El meu balcó, però la nit també està bonico. L'he posat tot en llumetes i tal, i queda la mar de bonico. Perquè com en tota l'avenida de València, les úniques llums que s'absanen i s'apaguen són els semàforos, pues, estem un munt de gent en el carrer, pues, en serem ja en aquest moment 25 o quasi 30, que hem il·luminat els balcons. Jo tenia la costum d'il·luminar-lo sempre, però enguany pues, n'haurà almenys 10 o 12 més. Claro, és que passa, en l'avenida València no paguem impostos perquè amunt els rius, perquè mira, avui és que ha vengut molt justet perquè està en el metge i estava en el centre de Castelló i dic, pues ja que estic aquí vaig a veure les llums. Carrer Major, un tros. Carrer del Mig, un altre tros. Carrer Alloza i 4 en l'avenida Rei Don Jaime. I ja s'han acabat. El resto no és Castelló, el resto no te celebra Nadal, sabeu? Home, per favor, i que te diguen que això és pa ahorrar. Pa ahorrar què? Si volen ahorrar que es vagin el sueldo i començarem a ahorrar. Home, això és un tema que ara va parlar després. Però després. Bueno, pues esta setmana de Ponts també la va aprofitar l'Associació Valenciana d'Empresaris, que fan tots els anys el sopar de Nadal. Aquest any l'han fet en Benicàssim i bueno, se va juntar ahí pues, tots els empresaris que estan associats, polítics i tot això. I el president de l'associació, Vicente Boluda, que és un tio listo, que diu, no, avui no tenim que dir res, és dia de pau, però va dir, ara vos agarraré 3 o 3 parrafets i va dir, dirigint-se als polítics, exigimos pactos, visión de largo plazo y sentido de Estado. Com si no diguera res, i ahí estava el president de la Generalitat, diputats... Ho va dir tot, en un trosset ho va dir tot. Sí. I això en el discurs que jo vaig llegir, dia, no, avui és un dia que no tenim que dir molta cosa perquè és un dia de celebració. Pues encara no va dir seguridad jurídica. També ho va dir. També me pareix. També ho va dir. El que passa que no ens volia ressaltar per aquests dos punts, també ho va dir. Bueno, pues... No, perquè si l'empresari necessita tindre una seguretat. Totes les estratègies i tots els plans de negoci són per almenys a mis plans. Entonces, claro, no pot ser que avui te digui una cosa... Té que tenir un horitzont molt clar. Claro, perquè si no... Si no, automàticament ell mateixa, diríem, se reprimeix, no? Se retrau, diu, perquè claro, la inversió no la té garantitzada i diu, per què tinc d'anar a pèrdues, no? A veure si ja ho tenen clar d'una vegada. L'empresari, la primera obligació que té és de guanyar diners. Per què? Per fer-ne arribar al resto de la societat, començant pels impostos que paguen i pels sueldos que paguen.
Però és que és així. I l'empresari, per poder lograr això, necessita tindre seguretat. Seguretat. No, millor no necessita tindre molts de crèdits, però el que sí que necessita és seguretat. Bueno, I garanties. Ah, claro. I garanties de que necessita. Perquè és que si no, és a dir, claro, és dir, les inversions, qui les fa? Els socis de cada una de les empreses, no les fa l'Estat, ni la Generalitat ni l'Ajuntament. Entonces, claro, això requereix no sé com dir jo, tindre una visió, jo puc fer una inversió, però que aquesta inversió no és per avui per demà, sinó com has dit tu abans, a mitjan plaç, i per tant jo tinc que després rentabilitzar aquesta inversió. Si no la puc rentabilitzar, és a dir, com... Perdem tots. Claro, perdem tots. y además la situación es compleja externa, es decir, ha habido una serie de temas que no estaban previstos y han pasado. Por lo tanto, eso ya introduce una serie de inseguridades propias. Entonces, claro, necesitas que tu gobierno, tu administración, pues por lo menos te ponga unas muletas para que el tema no se vaya afuera. Sí. Porque si no, claro, entonces lo que decías, yo estoy de acuerdo contigo, el empleo y la producción las hacen las empresas. Hombre, la administración es necesaria, pero no es totalmente todo administración, porque al final, claro. La administración, con no poner palos en la rueda y no poner trabas, y hace suficiente. Trámites, y explicar cómo se puede cumplir la normativa que hay y dar facilidades para eso, etcétera. Pero lo que no se puede es, encima de la situación que tienes, pues empastrarla. Es así. Yo ya me estoy cansando de que todo es por culpa de la guerra de Ucrania. Bueno. Yo les pregunto a toda esta gente y sobre todo a los diputados europeos, que eso es para lo que cobran, tendrían que rendir un poquito más. Los diputados europeos, ahora hablaremos de ellos. Tendrían que rendir un poquito más para decirles, oiga, pero ¿ustedes qué han previsto? ¿Europa unida de qué? Alemania tira por un lado, el otro se va por el otro. Pero esto ¿qué cachondeo es? ¿Qué cachondeo es? Y eso me ha faltado ahora lo último, lo último, Qatar poniendo dinero para que usted hable bien de mí. De todas formas... pero eso ya ho sabíem, diríem. Madre mía. En Sarkozy, ¿no? Si el tema más importante de la Unión Europea es precisamente eso, la Unión, y no se está resaltando eso como el elemento clave de la cuestión, pues eso se va perdiendo. Muchas instituciones, muchas reglamentaciones, muchos elementos y muchas teclas que tocar, que es bueno que se vayan tocando y se vayan fijando determinadas directrices comunes y tal, pero sin olvidar que el tema es la unidad, igual que a nosotros. ¿Cuál es la gran cuestión de la Constitución? La unidad, el darnos a todos unas cuestiones, unas reglas de juego comunes, votadas por todos y reconocidas y sabidas por todos. Pues si vuela eso, pues ya, claro, podrán hacer otra, pues bueno, como muchas constituciones que hemos tenido en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahí tenemos a Sánchez que está modificando la Constitución por la puerta trasera. Bueno, claro. No, pero es que llegas a pensar, ¿y para qué valió la pena votar una Constitución? Si ahora la pueden cambiar como les dé la gana sin consultarme a mí para nada. No, pero porque en los artículos que habla del Poder Judicial, los votamos, esos estaban. Sí, eso está votado. Esos estaban. Aunque yo siempre decía una cosa, que le faltaba más libro a la Constitución, porque eso de vote usted la ley es que yo luego haré los reglamentos, eso lo dijo un gran político español en la República y era la verdad. Oiga, Ser lo dijo, no, usted haga la ley, yo luego haré los reglamentos. Pero la modificación del Código Penal, ¿no? De eliminación del delito de sedición. No, señor, eso deberíamos de votarlo todos los españoles. Es que eso, si se lleva al Constitucional... Porque eso es tan importante como que si desaparece la unidad de España. Desaparece la unidad de España. Ciñámonos en lo esencial. No se puede cambiar el Código Penal de la noche a la mañana por en medio de 2 semanas de puente, por una cuestión que te ponen encima. Oiga, mire usted, el Código Penal sin informes hay que cambiarlo, del Consejo Jurídico Consultivo. Hay una Comisión General de Codificación que trata de las modificaciones del Código Civil y del Código Penal, que es cierto que está desde el siglo XIX final, pero de una serie de personas
con reconocido prestigio que ven los pros, las contras, la cuestión, y hacen sus informes y luego proponen sus cuestiones. Y luego decide, claro, el Parlamento, naturalmente. Pero claro, se ha estudiado, se ha visto, y no le pasa como a estos que hacen una cosa y le vienen para detrás. Ahora verás, no sabemos lo que se va a pasar ahora con la malversación y con la sedición, pero pueden empezar a salir gente en la calle simplemente diciendo, hombre, qué bien me ha venido a mí todo esto. Los de la Pública, los de la Gürtel, los del otro... El artículo que tendría que cambiar ahí es el siguiente. El que no devuelva lo que se ha llevado no sale. Y a partir de ahí hablaremos. Es que esto si no, es un pitorreo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esto es un pitorreo. Y por lo que decía de la Constitución, en la Constitución pone cómo se elige el órgano de los jueces. En la Constitución, que yo la voté y dije, estoy de acuerdo con eso de los 3/5. Y ahora, ¿quiénes son ellos para 300 y pico? No la pueden cambiar. Por mucho que quieran hacer, decir, no, por ahora por mayoría. Pero es que no lo pueden cambiar. Eso ustedes quieren, pongan un referéndum y iremos a votar otra vez. Que nos gusta votar, nos gusta votar. Pero yo me imagino que la oposición recurrirá, diríamos, y recurrirá. Ahora, ¿cuándo se solucionará? Pues no lo sé. Pero es que eso va en contra del texto literal. Pero si mientras tanto ya han hecho algún cambio, como los jueces si son progresistas, si no lo son, si no sé qué, si no sé cuántos, pues veremos lo que pasa hasta que salga todo hecho. Una pregunta. Y piensa una cosa, que a Pinocho le interesa tenerlo todo como máximo para febrero. Como máximo. Primeros de febrero, todas las leyes, todo arregladito. ¿Por qué? Porque él sabe lo que se juega el mayo. Pero yo también digo una cosa, que en mayo, ahí sí que tiene que haber de verdad una moción de censura, pero una moción de censura del pueblo, que vaya a votar y que demuestre. Porque si no, luego el tema es como lo que hablábamos hace un rato. Quizá que un film de Felipe II bastante traiguera. Pues no sé, yo pensé lo dejamos ahí. Bueno, no ho sabia, però bueno. És a dir, però hi ha una altra pregunta que volia fer-te, no? Ja tu també, Juan Manofer. Pinocho no se dona compte de que aquesta modificació de la llei, quan no estigui allà en el poder i estigui un altre, li pot beneficiar a l'altre? El president del govern. Siguem respetuosos. Rectifique. President del govern. Nosaltres som respetuosos sempre en tots. Le rectifique. Señor que presidente, no conste. Que no conste nada. No, yo dije que usted no conste nada. Con la línea de si el moderador nos diu que no, el moderador té tota la raó. Però jo vull deixar parlar sempre. No, però que el moderador té tota la raó. El tema ahí es donde debería estar. Es decir, él no se da cuenta de que cuando él deja el gobierno y otro, eso les va a beneficiar al siguiente y les va a perjudicar a él. Es decir, esto no es pan para hoy y hambre para mañana. Pero entonces habrá modificado suficientemente las cosas como o para eso no sea trascendente para él, o tenga las armas para plantear un tema en la calle que haga imposible cualquier otra reacción. Es que van más allá. Claro, van más allá. Cuando el fin justifica los medios. No se queda con eso. Eso es el primer paso. Cuando no quiere llegaremos a otras cosas. Y algún día tendremos el emperador. Cuando el fin justifica los medios, nunca sabes hasta dónde puedes llegar. Ya lo verás. Si el fin justifica los medios, con esos medios, al final te puedes olvidar hasta del fin que querías conseguir. Claro, eso es un serio. Pero pues ya veremos. Señor Moredor, yo solo quería decir eso, que a raíz de todo lo que está pasando, hay exministros y exdiputados socialistas, entre otras personalidades, han firmado un manifiesto contra la deriva de Sánchez. El manifiesto lo publica la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Claro, sí, vamos a ver, ¿cuáles son los valores de la transición? El primer valor de la transición es que se pusieron todos de acuerdo, de todos los colores, para votar una constitución. Y se pusieron de acuerdo todos. Y cada uno de todos cedió. Y sabemos, además, porque después se ha escrito, cada una de las fuerzas políticas y de sus colores, qué parte cedió y qué parte no. Y ya está. Entonces ese marco es un marco que no es que sea inmutable. Nada es inmutable en la vida, naturalmente. Pero sí tiene un procedimiento. Ese procedimiento es muy complicado, es cierto. Pero es que hay una serie de cosas que son esenciales. Si se pierde eso, se pierde ya el sentido de lo que es. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Mire usted es español. Mire, usted no es español. Usted
no sé, de un país que hay por ahí que no sabe si se llama país o no se llama aquello, que es una nación. Y claro, es que es importante. Dice, no, es que resulta que eso es un tema que las generaciones jóvenes lo han captado enseguida y lo han cogido y lo han comprado. No, es que como nosotros no lo votamos, no tenemos por qué. Oiga. Las constituciones de esos estados serios, todas son muy anteriores a la nuestra, muy anteriores. Y la nuestra incluso se ha modificado en algún caso y en alguna cuestión. Siempre que sea poco de común acuerdo. Bueno, pues muy bien. Si se pierde ese tema, al final volvemos a donde siempre, que unos hacen unas cosas contra los otros. Y ese tema en este momento es evidente. Es decir, es evidente que hay en las Cortes, en el Parlamento español, una serie de cosas que están haciendo temas contra los otros. No les admiten ni una enmienda, ni nada, uno contra otro. Y claro, eso, y cada vez además poniendo más, no hablemos de la ley de memoria histórica y tal, cada vez, y entonces rompiendo lo más esencial, que era ese tema, y claro, ese tema al final es la paz, no vamos a estar en los 25 años de paz que los que estuvimos aquí lo vivimos, que ahora a la gente no le llamará, no es eso, pero sí que es igual que en Europa. ¿Cuál es la visión del tema? Se ha estado muchísimos años, que no estaba en la historia de Europa, tantos años de paz, y eso tiene un valor intrínseco en sí mismo. Yo lo decía porque, entre otras personalidades que ha firmado este manifiesto, y digo, gente del Partido Socialista Obrero Español, está Francisco Vázquez, que es alcalde de La Coruña, embajador ante la Santa Sede. O sea, y ganado muchos años por mayoría absoluta en La Coruña, o sea que es una persona relevante. Nicolás Redondo Terreros, que ha sido también diputado y persona importante dentro del Partido Socialista, y ya no digo pues otros exministros como Virgilio Zapatero, Julián García Vargas, José Luis Corcuera, Soledad Becerril. ¿Joaquín Leguina también lo firma? ¿Quién? ¿Joaquín Leguina también lo firma? Es que no sé. No se lo habrán pasado. Y después Sí, ya porque pues... fíjate lo que le han hecho, diríamos, a este... Eso es una otra historia. Eso no te res que por en això. No sé, perquè n'hi ha molta gent dins de socialistes de fa molts anys que estan en contra de les polítiques que estan aplicant-se. Pero sobre todo lo que se está en contra es del enfrentamiento. Eso. El enfrentamiento cada vez mayor. Hablas de polarización. Sí. Primero porque la presidenta de las Cortes no está haciendo su función. Lo siento muchísimo, porque ella no ha prestigiado, no está prestigiando la institución. Simplemente es una parte de que hace lo que le dice el Ejecutivo. Oiga, esa no es su función. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, como ella no cumple la función, pues dentro de aquello cada vez es una jaula de grillos. Dice, oiga, es que resulta que no se pueden perder las formas. Oiga, mantenga usted, ejerza usted de presidente aplicando el reglamento con equidad. Es decir, tratando a todo el mundo según la misma cuestión. No unos pueden decir una cosa y eso no es nada. Oiga, no puede ser. Entonces, claro, si se desprestigia como se ha desprestigiado, en fin, exigir, por ejemplo, la presidenta de las Cortes y del Senado, que el nombramiento del Consejo del Poder Judicial se discuta y se trata en el Senado y en el Congreso, porque constituye el Congreso quien lo tiene que votar. Claro, Diga, claro. póngase ahí, cree usted una comisión o diga los partidos que vayan diciendo que sea, incluido el gobierno, pero como partido de los diputados que sean allí, que se pongan. No, ese tema se hace, y ahí ha entrado el Partido Popular también, que no debía haber entrado. Oiga, no señor, esto es un tema que tiene que proponer, y es la presidencia la que tiene que proponer. ¿Qué pasa? Que es muy complicado, y desde el principio no se ha hecho así, y es uno de los fallos de ejercicio, que llega un momento que cambia el tema de la lealtad, quien lo tiene, para él el fin justifica los medios, y entonces, pum, va todo a paseo, y encima tiene precedentes. Claro. Y el señor Lambán también firma este. Tiene que llegirlo todo, no. Es que lo digo lo siguiente porque él en un principio dirá que él no votaría eso, que él está en contra de eso, pero sus diputados, me explico en aragoneses, sí que han votado en diríamos, la modificación del Código Penal. En cambio, es decir, él dice que no, pero los suyos que representan, diríamos, Aragón, sí.
Sí, bueno, Esto- pero él esto- siempre podía decir que no son suyos, que él es ¿Cómo que no son presidente de suyos? una comunidad, el presidente de una comunidad, pero los diputados son socialistas No, es que y el está- Partido Socialista Entonces, lo rige entonces, otro. entonces son dos cosas diferentes. Bueno, pues, será. Es que probablemente. hasta si estudias un poco lo de la moción de censura, podría depender solo del diputado de Aragón, ¿cómo se llama? Aragón existe. Aragón existe. No, Teruel Teruel. existe. Teruel existe. No, pero es que ahora existe en otros sitios. No, pero podría ser Que todo depende depender de él. solo de su voto, fíjate, el que saliese o que no saliese. Sí, pero el PP no está dispuesto a presentar. Ya, moción ya, de no, censura. hombre, si yo te lo he dicho hace un momento y lo sigo diciendo, para mí la moción de censura tiene que ser en el mes de mayo, pero de aquí a mayo hay que recordar, hay que refrescar la memoria de la gente porque la memoria la tenemos todos muy débil de lo que está pasando y por dónde vamos, Y yo vuelvo a decir, antes hablabas de la ocupación por el turismo de todo el interior de la Bosnia. Y yo te digo la ocupación de todos los bares de mi distrito de estos días, y menos en los días que ha llovido, y aún lloviendo, como ahora ponen esas cosas de carpa, como una carpa y tal, eso estaba lleno a tope a rebosar. Bueno, ya no te digo los días de partido de fútbol. No, eso. No, aunque sea, yo qué sé, Argentina, no sé con quién jugó, con Argentina, tal, o con quien sea. Y todo eso, Contra Holanda. Que no me todo eso, Netherlands. todo- Ahora son las Países todo- Sí, Bajos. Países Bajos. todo eso se puede acabar. Todo eso se puede acabar. Porque creo que también nos estamos liando un poco la cabeza que dice muerto por 1000, muerto por 1500. No estaba, Y estaba. ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Que com dia un diu, si no vols que se pega el dit, no estiris més el dit que el calcetí. És que és el que estem dient ja fa temps. No, és que sí, és que... Estem dient fa temps en el tema econòmic, és el que estem dient fa temps, que n'hi ha molta alegria i no sabem el que pot passar l'any que ve. Perquè després les previsions no són tan bones com al principi se feien i la situació és complicada i la gent diu, pues bueno, en vez d'ahorrar un poc per lo que pugui passar, la gent últimament viu el dia, la gent que pot viure el dia, com ha dit Juanma, n'hi ha molta gent que no arriba i la gent pues, està aixina, però la gent que poguera ahorrar un poquet pues, està vivint el dia i ho veurem què passa l'any que ve. Ja ho hem dit, el dijous que parlem d'economia, ja ho han dit diverses vegades que n'hi ha preocupació per el que pugui passar l'any que ve. Claro, porque además Bueno, se está... Perdona. No, se están empleando el superávit que hay fiscal, que es una forma de ordeñar a la clase media, pero bueno, también a la clase superior. A todos. Pues entonces, en vez de emplearlo para sentar las bases de una cierta disminución del déficit, de una tal, se están creando puestos estructurales y por lo tanto pagando puestos estructurales que después, cuando no se tengan esos ingresos extraordinarios, que dejarán de estar en el momento en que ya cambie un poco la situación y el fisco ya no pueda recaudar tanto, que es lo que pasa siempre, pues entonces resulta que ¿cómo pagas todas estas cuestiones? Entonces, claro, tienes los problemas que se tienen o que se han tenido. Claro. Es que, vamos a ver, si... Ya como París, el tema de las economías domésticas que tú decías, bueno, si la sigla socialista la tienen todos los que forman el gobierno, unos en más, otros en menos, porque los comunistas también son socialistas, porque no se preocupan de que suba menos la cesta de la compra para que todo el mundo pueda comer dignamente. Claro que no. Y que vaya subiendo la inflación, cuanto más sube, más recaudo. Luego, estos señores que tienen de socialistas, tienen la boquilla. No, tienen la boquilla. Ahora te van a poner los topes, ahora te van a coger y van a decir, ¿usted qué pasa? No, aquí el kilo de naranjas vale 1,50 y la leche vale 0,50. Sí. ¿Y eso quién lo paga? Esa pregunta es una pregunta indiscreta. Por eso yo no lo sé. Le dirán a la ministra, y usted irá a recoger la naranja y usted irá a ordeñar las vacas. Porque no ha visto nunca una vaca cómo se ordeña ni cómo se Pero recoge. fíjate que mientras tanto todo el mundo verá que las cosas valen menos y dirán, pues este gobierno lo está haciendo muy bien, que fíjate que ahora vale menos. Pero claro, pasa como el tema famoso del tope del gas, de la electricidad, que después eso te lo han puesto en otro recibo más adelante. Ya te has dado cuenta. Valdrá menos lo que esté en ese momento ya estocado. Pero lo que falte por recoger, a ver si luego lo que tenemos es una falta
de alimentos. ¿Por qué? Porque yo a 1,50 el kilo o no sé qué, pero lo que te tengo que vender no sé qué, no vale la pena que se caigan en el suelo las naranjas y por lo menos me producirán abono. ¿Yo tengo que recoger la leche? No, hombre, no, por Dios. Mira, seguiré matando vacas. No, però que diu Juanma que això es venda al públic, després veurem qui paga la No, diferència. pero venta al público, es que ellos van a hacer venta al público bajándolo. Pues como ara Pero la ¿tú te crees gasolina... que luego irán al productor a decirle, yo lo estoy vendiendo a 1,50 pero a ti te lo compro a 2? Al productor- Hombre, va, el productor- Eso ni me lo creo. Ximo, el productor està matat en tots els sectors. Pues ja està. Ja està, ara, mort. Pues ja està. La majoria. Pero es que ahora Estan supervivint i ja fan producció. el productor, y sobre todo de todo lo que es la red primaria, sempre ha estat oprimit en la seva producció. Però és que ara no és que està oprimit, és que ara li han pegat dos rosques més. Ara està superofegat. Están tots ja ofegats. Está superofegat. El otro día estaba escuchando yo de que la producción de leche va a descender a partir del año que viene, porque los costes, Están están matando les vaques. Sí, sí. Están con lo matando cual les quiere vacas. decir Que en no Asturias, puede. Asturias Entonces, el banco de alimentos no tenga leche, vamos, es como decir que nosotros que estamos al lado del mar no podemos tocar el agua. Lo mismo. Bueno, pues va a haber esa crisis, estaba diciendo precisamente por lo que antes, ¿no? Que están matando vacas porque no Claro. las pueden mantener, no las pueden, porque la leche, lo mismo que pasa, diríamos, con nuestra cerámica, ¿no? Los seres que están hechos porque la producción, el gas, diríamos, está desorbitado ese precio, bueno, pues a ellos les pasa idénticamente igual. Es decir, no, en este caso una cosa es, diríamos, material, diríamos, no orgánico, y lo otro es material alimentario. Pero la raíz es precisamente la misma, la energía que no pueden pagar. Pero, por ejemplo, Que no pueden pagar. Lo que te decía, hay que hacer memoria. ¿Por qué tenemos el gas bastante mal? Pues porque un señor le hizo un regalo a Marruecos. Y entonces se faradaron los argelinos. Exactamente. Y mañana volverlo a repetir. Y pasado, volverlo a repetir. Porque aquí la única cosa que se repite son los partidos de fútbol. Al principio de la reunión No, pero de hoy, de la tertulia, has dicho una cosa del tema de que la guerra de Ucrania, ¿no? Que es el que justificaba todos los precios, ¿no? Sobre todo, diríamos, en el precio de la gasolina, ¿no? La gasolina. La gasolina el gas, que llegó a el- 2 euros el- pero y ahora trigo, pregunto, el trigo, la el guerra, maíz, pero la guerra sigue aún estando y la gasolina hoy la he pagado yo a 1,50. Sí, recordemos Sí. que a final d'any s'acaba, Sí, Lo de los 20 sí. céntimos. A principios de año será 1,70. Sí, pero con lo cual quiero decirte yo que de alguna forma la guerra sigue estando y la gasolina ha bajado el precio. Luego, no todo tiene que ser la culpa de la guerra con Ucrania, de Ucrania. Pero parece Hombre, que claro que no. el tema de gas, Que no. y eso es un error estratégico Claro. gravísimo de Alemania. Y entonces, con ese error estratégico de Alemania, que no nos olvidemos que aparte de ser uno de los padres de la Unión Europea, ha sido durante muchos años la locomotora, el pagano, el pagano, en fin, todo eso, pues claro, ese error estratégico es que nos está tocando a todos, porque además no solamente es Alemania, claro, es todo el conjunto de países del trozo, o sea, son la Hungría, es Austria, es Polonia, y eso sí que les ha defendido la guerra de Ucrania, porque Putin es el que ha estado y ha incluso determinadas cosas que se han tomado decisiones que serían también, supongo que estarán bien, pero serían discutibles. Es decir, vamos a ver, si queremos ahogarlo económicamente, nos estamos ahogando nosotros. ¿Estamos todos dispuestos a hacer eso? ¿O seguimos nosotros, está un poco mejor, aunque ellos estén... Estamos comprando gas. Estamos comprando gas, pero claro, ese gas nos está resultando muchísimo más caro. Claro. Y sobre todo a nosotros, que encima no tenemos el tema del gas argelino, que nos lo han reducido mucho porque no nos han renovado el contrato. Seguimos teniendo gas argelino, pero no nos han renovado el Y contrato. compramos de Estados Unidos, que es mucho más caro traerlo con Con los barcos. que... No, y no solamente traerlo, es que traerlo significa Que lo coger traigan el de gas, Qatar, hombre, o de Arabia. licuarlo, meterlo en un barco, traerlo aquí, pajearlo, deslicuarlo, convertirlo en gas y tirarlo. Y Claro, todo ese proceso vale dinero. Y todo eso que se podría hacer, porque tenemos las regasificadoras en España, llega el señor Franchute y dice que no se hace el gaseoducto a través de los Pirineos. Que vamos a hacer el Barcelona-Marsella. ¿Eh? ¿Y para qué?
para transportar hidrógeno. Hidrógeno verde. Hidrógeno Para el año- verde. Hidrógeno verde. Para el año sí. 30, ¿no? ¿Eh? Para el No, año no, 30. no se sabe, porque No, el no. hidrógeno verde aún no se ha comprobado en plan industrial, en plan de Si, tener mucho si volumen. están hablando de cosas que no tienen ni idea de lo que va a pasar, porque los científicos todavía no se han pronunciado para decir, no señores, esto es así, 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 y funciona así, y es rentable. Todavía no lo han dicho. Y es que en lugar de oír, de escuchar a la ciencia, se dedican a escuchar a los que donan la oreja. ¿Por qué? Sí, sí, No, porque al final todo el mundo está donándoles la oreja porque en el fondo hay algún negocio. Ya, pero, No, pero- es que es así. Pero, Pero eso hacemos. Y encima, nosotros, a los que se lleven el dinero crudo, pero luego no se lo gasten para ellos, pues chico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo me lo llevo, se lo doy a mi hermano o a mi primo y entonces ya no pasa nada. O- hombre, a tu hermano, a tu primo, eso es nepotismo, sería un fallo. Pero se lo puedes dejar no sé, a quien otra sea. organización. A una organización. A tu cofradía. A mi cofradía, Ya por está, ejemplo, entonces, exactamente. ya está. Entonces ya Exactamente. tú ya no tienes nada. Ya no La te- ya no cofradía tendría funciona nada. muy bien, pero tú ya no tienes Por eso te digo responsabilidad. que yo soy de una manera de pensar que lo blanco es blanco y lo negro es negro, y luego siempre hay algún matiz gris, pero no todo grises. De todas formas, el tema ese del proyecto no está estudiado, o sea, es una línea, no se sabe la parte del fondo marítimo en ese trozo entre Barcelona y Marsella, por lo tanto tampoco se sabe el trazado. No saben, se tiene una idea de las profundidades, pero no se sabe porque no está estudiado No a está fondo, estudiado. porque no ha habido nunca por qué estudiarlo a fondo los problemas técnicos que hay, técnicos geológicos, geotécnicos, etcétera. Y luego, por otra parte, es que nos han hecho los números. Es decir, si nada más se va a llevar hidrógeno verde y el hidrógeno verde aún no ha llegado la tecnología a producirlo en plan industrial. Y no podría la ser ciencia sí, eso pero la para tecnología- transportar Entonces, hasta que llegue el hidrógeno, transportar gas Pero- por ese sí, canal. pero Francia dice que no, es claro, como tiene que ir a Marsella, Francia dice Hombre, que no, hombre, por eso no ha hecho el MidCat, que está mucho más Claro que fácil sí. y mucho Si- mejor hecho. Si tuviesen Y ellos en construido la costa casi hasta Rotterdam. en la costa del Mediterránea que Atlántica 4 o 5 perdón, regasificadoras, verías cómo vendría bien que llevasen el gas del Polo Norte. Es igual. Que favor nunca nos han hecho ninguno. N'hi havia un projecte també de portar aigua de França fa molts anys Del Ródano. Del del Ródano. Ródano a, Sí, sí. a España. Sí, además con un canal, incluso eran hasta oye, lo diré, Navegable. navegable. Sí, señor. Y ahí quien tuvo mucho, quien metió mucho la nariz para hacerlo, fue Jordi Pujol. Os cuento Pues un Jordi poco Pujol. que yo tengo datos de Por eso. eso, Vamos a ver, ahí los franceses hicieron un canal que era con agua del Ródano para llevar agua a la zona de Montpellier, Narbona, toda esta zona. Y ese canal lo construyeron pues, en plan francés de canales, es decir, bien. Pero resulta que cambió la estructura económica de toda la región y entonces no necesitaban tanta agua porque les venía mucho mejor el tema de la vid, el tema de tal. Y entonces ese canal, pues hubo unas inversiones, ha habido que pagar unos dineros y se quedó ahí. Por otra parte, aquí había todo el problema con el tema del Ebro y tal y cual. Es cierto que Barcelona, y ahora se ha visto, porque ahora ha llovido, pero se ha visto hasta ahora, Barcelona le faltan fuentes de suministro. Al final, como saben que van a tener el agua del Ebro, tampoco no se preocupan mucho. Pero en aquel momento, Pujol precisamente lo que estaba muy interesado era porque los de la región francesa, ofrecieron muy buenas condiciones. Dicen, bueno, si pagáis o constituís y nosotros os ayudamos a hacer el canal hasta la frontera, vosotros pasáis ya y tenéis el agua y nosotros estamos amortizando aquella parte del canal. ¿Qué pasó? Que unos años antes había habido un problema de agua entre Francia y Bélgica. Y el Consejo francés, el Consejo de Estado, que entonces informó que no era posible porque, de acuerdo con las leyes francesas, eso era un bien de primera necesidad para Francia y no se podía pasar. Y eso se quedó dictaminado así y así quedó. Entonces, claro, el Estado francés, el gobierno francés, cuando toda la cosa los estudios estaban bastante avanzados y bastante bien hechos en general. O sea, técnicamente estaba avanzado. Por una parte, por otra, de alguna forma también el propio gobierno español lo veía con buenos ojos, o sea que ya era posible. Bueno, pues nos venía una fuente
de fuera que no resolvía parte del problema que teníamos aquí con el Ebro. Pero entonces el gobierno francés dijo, no, mire, es que el que se ponga de acuerdo una región, unos agricultores de una región, incluido el presidente de la región, con ustedes, aquí el agua es francesa y tiene que ser, y nosotros tenemos tal, y de aquello se acabó en ese momento. Quiero decir, fue la propia legislación francesa, puesta por el propio gobierno francés. Pero ¿cómo se podía mantener eso si esa cantidad de agua va toda al mar? Es decir, ¿cómo realmente es decir? No, ellos tenían capacidad. Sí, yo estoy de acuerdo Al Ródano le sobra agua por un trozo. Por eso está claro. Entonces, como tenían el canal, un trozo grande hecho, y además, pues diríamos a medio gas o a la tercera parte, pues todo ese tema ya estaba hecho, no costaba dinero. Entonces, lo que había es el otro trozo que no está tan lejos. O sea, calculas, bueno, era algún centenar de kilómetros, pero no era gran cosa. Y luego desde aquí había que hacerlo toda la parte española también, que estaba estudiando. Por eso era el tema. Entonces, claro, ahí no había... Después aparecieron, ya cuando la cosa ya dijeron que no, pues entonces aparecieron las pegas. Entonces, entre las pegas estaban que, claro, gran parte de las centrales nucleares francesas están al lado del Ródano y refrigeradas por el Ródano, con lo cual, pues claro, no teníamos sus más y sus menos aquello. Pero eso fue a posteriori, ¿eh? En aquel momento la cosa avanzó bastante, porque era un tema que podía facilitar determinadas cuestiones aquí internas con el tema del Ebro. Si la Generalitat de Cataluña en aquel momento, presidida por Jordi Pujol, lo veía bien, y lo veía como para sacar dinero. Y no solamente eso, sino muy que además... el agua, pero muy barata, baratísima. Pero además, incluso se esgrimió la parte, claro, de la Cataluña francesa, porque al fin y al cabo esa parte ya era el Rosellón. El agua llegaba allí, entonces eso lo manejaban los regantes franceses pues con cierta habilidad. O sea, y la segunda parte era pues lo que querían los regantes de la margen derecha del Ebro, que era hacer lo mismo con la provincia de Castellón. Claro. Pero eso no lo contará Juanma otro día, que sabe mucho también. Sí, pero... Eso otro día. Hoy no es preciso. Tanto los presidentes de creo que eran del Ribera, Ribagorzana, del Ribera Pallaresa, y de la parte derecha del Ebro, y de no sé otro río, tuvieron una reunión aquí en Castellón. Y todos estaban de acuerdo... Ellos en ceder agua. Claro. Pero vamos a ver. Todos los regantes podían estar más afectados, que eran los del delta del Ebro, la margen derecha y margen izquierda, desde la Zudecherta, los dos grandes canales que riegan todos los arrozales, estaban absolutamente de acuerdo. Porque ellos financiaban las obras que necesitan en el delta. Exactamente. No, porque les sacaban un dinerillo y entonces les venía muy bien para sus propios temas. Y tenían el programa de obras para poder empezar a hacer. Todo ese tema estaba bien. De hecho, la posición que siempre fue frontal fue la de Aragón. Pero la de Aragón ya fue cuando planteó Borrell la primera vez el tema, en ese momento, que tuvo que ir Pujol deprisa y corriendo a Tortosa. Porque entonces los de Tortosa eran los que estaban levantados y Aragón callaba de alguna forma, pero entonces no fuimos capaces de convencer que Aragón no tenía ningún problema. Por eso la idea de que los de la parte de la margen izquierda del Ebro no ponían, porque al fin y al cabo ellos eran los que podían estar, pero tampoco, porque ellos tenían sus presas de regulación metidas en el plan del Ebro y en el plan hidrológico nacional, y por lo tanto esas obras se hablaban su regulación, sí, pero la parte y no les dañaba porque norte de la provincia forma parte diríamos de la cuenca del Ebro, ¿no? Una parte forma parte y porque el agua no les llega y aportamos agua con el Bergantes, una parte por el Bergantes, pero es que el Bergantes la cantidad de agua que aporta es mínima, la de la fuente caliente, y a nosotros a la parte de la provincia de Castellón, que en esa zona nos compensaras con ese agua, no tenía tema. A eso tenía que venir la parte de lo que se llamaba del cuenca regable, del plan del Bajo Ebro, que era todo el norte de la provincia de Castellón, de Cenia hasta el sur. Claro, y ahí es donde estaban los pozos y tal. Por cierto, que siguen funcionando y sigue estando en San Rafael hay algún pozo que sale muchísimo. Sigue funcionando y sigue tal, pero bueno. En fin, historias. Nos hemos desviado hoy nos hemos desviado.
Lo importante de la es hablar escaleta de de que hoy no, que no, llevabas, no, te la no, hemos fastidiado. Pero muchas veces determinadas cosas que son más o menos particulares, que parece que pueden llegar a acuerdos, pues claro, hay que contar con quien tiene de verdad la llave, que en Francia es el gobierno francés. Exactamente. En Francia no hay tema porque cada uno puede hacer lo que quiera, pero tienen su tema y tienen su Consejo de Estado que dictamina y tal, y formado casi todo por expresidentes de zonas. Y cuando el gobierno les dijo no hay agua, no hay agua. No, se acabó el tema. ¿Y qué quiere? ¿Que usted empiece a hacer el canal? Al día siguiente a la cárcel. Sin más. Claro, no. Igual con otros. No, si no hay, hombre. Ya es que directamente el propio presidente de la zona ya dijo que nada. Claro. Francia dijo que no, pues él dijo que no, porque él se siente representante de eso, ya está. Y sabía que además a lo que se exponía sí decía que sí, o es así. És així. Estem parlant antes de moltes coses i n'hi ha un tema o tres que volia tractar. Per una part, avui han anat a Sant Joan de Penyagolosa, la consellera de Cultura, el bisbe de la diòcesis, de Segre de Castelló i el president de la Diputació, per restaurar aquest santuari. Jo crec que és un pas important, no?, que se restauri un santuari tan important per la província de Castelló. És importantíssim. I era hora de que estan fent obres, que se feren les obres, perquè històricament i monumentalment i religiosament es important, es molt important. Pero volvemos a lo mismo. Mientras aquella zona estaba... El tema clave es el acuerdo. Que hay un acuerdo. El tema clave es el acuerdo. Claro. Es decir, las administraciones se ponen de acuerdo con el obispado, porque al fin y al cabo el titular del esto es el propio obispado, para hacer unas determinadas cuestiones que luego pues hay que ajustar, cada uno que pone y tal, pero la parte importante es esa, incluido también la consellería que pone, claro, el parque natural del Peñagolosa, tener ese refugio ahí era muy importante. Y el alcalde de Vistabella, lógicamente, estaba encantado. Y las propias organizaciones ecologistas también, porque así tenían una posibilidad de unas visitas razonables. Mientras aquella zona estaba poblada, era suficiente para poder mantener, diríamos, ese santuario. Pero cuando se despobló, entonces es decir, claro, la gente ya no tenía esa... No, pero lo que pasa es que el santuario de San Juan de Peñagolosa se le hizo una actuación a toda la techumbre, porque si no ya no estaría, y luego se hizo otra actuación a lo que era el refugio, pero que había que seguir. Y mira por dónde casi siempre quien te ponía muchas pegas, porque allí intentamos hasta llevar la luz eléctrica, pero la Consellería de Medio Ambiente. Bueno, sí, es que no podías pasar cables aéreos por una zona forestal porque no sé qué. Pues eran terres y ya está. Claro, sí, eso vale más dinero. ¿Sabes lo que vale enterrar los cables? La pregunta es, ¿y los cables que están y ya, es por eso, esos no perjudican? No, pero ¿dónde hay cables? Ve a mirarlo, pero allí no, en otros sitios, es decir, hombre, tiene que haber. Pues es como aquello, lo que está hecho, está hecho. ¿Y eso no perjudica? Y además hay sitios donde no hay más remedio que pasar una línea eléctrica. ¿Por qué? Porque los resultados económicos que hay al final son unos, y los resultados económicos allí... Bueno, lo importante es que se restaure, que es lo que volem tots. Sí, porque mientras todo ese tema se cargaba y se tenía que hacer cargo el propio cura o la propia iglesia, pues casi todo nos hacía. Entonces, en el momento en que ha caído el tema ahí, todo el mundo ha caído, que es importante y aporta, pues oye... Y la gente que hemos ido de pequeños ahí de acampada, he estado yo muchos años y es un lugar emblemático, y después con el centro excursionista de Villarreal hemos hecho muchas excursiones a dar vueltas y por ahí está bien que haya... ¿Y las romerías? Bueno, las romerías, eso es lo primero, eso es lo primero. La del otro... Eso es lo primero, pero es importante que se restaure, que la gente que pueda quedarse ahí a dormir y que pueda... comer allí y pasar un día o una semana, lo que uno quiera, y está bien porque eso da vida al municipio y es uno de los parajes más bonitos que tenemos en la provincia de Castellón, hay que decirlo. Es una preciosidad. Y después ya si vas hasta Villahermosa, pues ya ni te conté lo chulo que es. Y te coges la carretera que sale de allí, te vas hacia Puerto Mingalvo, que sales antes de llegar a Puerto Mingalvo a la Nacional, vamos. Pero el túnel... No, por otra. ¿Pero una otra? Por otra que es camino de tierra. Bueno, de detrás de la hospedería
que hay como un puentecito y se va una carretera esa. Esa. Tira para adelante y llegar a esa. Eso es precioso. Tindré que fer-ho a peu, perquè per ir en cotxe és complicada. 4x4. Home, ja. Anirem a fer-ho. Bueno, 4x4. Però bueno, i després un altre tema, volia ressaltar este tema perquè crec que és important per tots, i després el que hem dit al principi, la de baixar del sou dels consellers. Ho dic perquè un altre partit de caste. Jo avui també m'ha enviat nota de premsa dient que proponen que los concejales cobren el 50% si ellos llegan al gobierno de la ciudad. Eso está agarrando volumen, Bueno, sabremos qué queda, qué queda. No sé, de moment... Però n'hi ha que entendre una cosa. Jo m'he pres totes les propostes, les que vulguin se poden fer. Però n'hi ha que pensar que si anem ficant cortapisses a la política, n'hi haurà partits que no poden fer ni la llista per presentar-se. Eso iba a decir yo. Bueno. Aún no están hechas las listas. A lo mejor a alguno le apetece estar en la lista porque si sale va a tener un cierto soldecito. Si no lo tiene o solo van a reducir a la mitad. Otra cuestión está en que se vea si los sueldos que tienen los concejales con delegaciones y con stand pues son unos sueldos razonables en vista de cómo está la situación general o son un poco elevados. Pero Juanma, es que si no pones... Pero es que, claro, si no le pones un incentivo, la gente no va porque... A ver, no hablo de mucha... Un profesional liberal, por ejemplo, o un profesor de instituto, o un catedrático de universidad, o un médico, si va a perder dinero la mayoría, y perder y mucho dinero, la mayoría no irá a la política. No, Claro que no. Claro que no. Pero Entonces estamos fomentando que vaya a la política la gente de los partidos que empiezan desde abajo. Sí. Mira, Chimo, yo creo que no sé qué partido ha hecho esa propuesta, pero supongo que piensan que ellos no van a salir. A ver, seguro que no. Porque si no, ya sería... Ahora, yo te digo una cosa, no todo tienen que ser sueldos como el del señor ese que ha ido a patrimonio de 9.000 euros al mes, pero sí que tengan un sueldo digno para que se dediquen de verdad. Claro, eso es lo que yo digo. Y punto. No, si tú lo comparas con una profesión liberal, probablemente no te salen los números. Pero si tú lo comparas con el sueldo, por ejemplo, de un catedrático, de cualquier nivel de la administración, grupo A, que no sea de Hacienda, que tiene muchos incentivos, pues te salen unos sueldos muy razonables y puedes tenerlos mejor y la gente le puede interesar. Claro. Sobre todo porque te dejas un tema y tienes las espaldas cubiertas, que es uno de los temas fáciles. Buenos para que la gente que se dedica al bien común, a la política, al interés general, al bien de los ciudadanos, Es que ahí voy yo, Juanma. pues no se tenga que estar preocupado de que si me cesan después dónde me voy, ¿no? Bueno, pues tienes tu puesto absolutamente garantizado para cuando vuelvas. Pepe no le parece bien, ¿no? No, yo no digo que me parezca bien ni me parezca mal, yo ahí no entro ni salgo, es decir, lo que ha passat en el meu poble, pues ha passat i jo... Això és una altra història. Això és una altra història diferent. Això jo ahí ni entre ni ells. Però la meva opinió particular, és a dir, si un senyor, diríem, estava guanyant, vamos posar 30.000 euros a l'any en l'empresa que està, pues, si vol ser polític, com a mínim li tenen que garantir aquests 30.000 euros i màxim un 10% més per si té gastos, diríem, que no té en la professió que té, i si no té que tindre uns gastos, diríem, extres que no té, pues que pugui fer front a aquests gastos, no? És a dir, jo penso que això seria per mi la situació raonable. Per tant, hauria de ser agarrar els 2 o 3 últims anys, fer una mitja i entonces dir, senyor, el seu sueldo és això més un 10%, un 15%, segons la situació. Una solució. Per mi, això seria, con lo qual dir, vostè ve així a servir, no ve a servir-se. Si vostè està content en el sueldo que vostè està guanyant en la seva empresa, doncs me pareix correcte. És a dir, jo la veritat és que un professor d'institut, és a dir, doncs, bueno, 2.000 i algo, no molt més, és a dir, un mestre també, és a dir, Sí, no, són 2.000 i algo, no té més. Entonces, claro, si això, vamos a que siguin 3.000, perquè entre el que se li paga a drets passius o se paga, vamos a posar, no? Pues siguen 3.000 euros. Entonces, que són 36.000 euros, diríem, a l'any, me pareix, bueno, pues, que vostè, com a polític,
si deixes el seu sueldo ahí, tenga también ese mateix sueldo. Si te dedicas exclusiva. Si te dedicas exclusiva. No, claro, yo lo que si te tienes digo exclusiva. Ara, lo que també de antes, si es comencem a mirar el rànquing, diríem, de lo que cobraven els alcaldes de la província, crec que va fer Mediterrani, va traure, diríem, els rànquings, pues la veritat és a dir, jo penso que un alcalde del meu poble no té que cobrar més que un professor d'institut. No, ahí, por lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Es que pero no. Si tú sacas a las personas de la sociedad, tú puedes tener una persona que salga de una empresa y que te gane sus 35.000 euros, otros que gane, como dice, un profesional liberal, y entonces a lo mejor ese hombre gana 60.000. Y entonces, no. Sí, sí, te lo pues digo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando tú llegas a un ayuntamiento y tú repartes las responsabilidades, lo haces en función de las funciones que tienen allí. Si tú pones unos sueldos, diríamos, un poco muy por abajo, pues hay gente que ya no te llega. Pero eso no quiere decir que tú te puedas poner un sueldo de 100.000 euros al año, porque evidentemente eso no se gana por ahí en ninguna persona, salvo los puestos de muy alta dirección, que no es el caso. Pero lo que tú dices, sí, hombre, dejemos un tema, acordémonoslo, que son 45 o 50.000 euros, pues ahí está, en función que un también del pueblo, porque pero hay claro, muchísimos pueblos forma, que los alcaldes siguen sin ganar sin nada. cobrar Y nada. aquí se ha habido muchísimos años que no cobraban los alcaldes, también se dedicaban a lo que se dedicaban, pero bueno. Pero está claro es que hay muchísimos pueblos, que cada alcalde tendría que tener o hacer un baremo. Ja, pues a nivell nacional. Que no querrán. A nivell Pero nacional. hacer un baremo a nivel nacional, como tú dices. Pero ¿cómo puedes fichar a un señor para que lleve no sé qué de promoción del patrimonio cultural y al final de año resulta que cobra más que el presidente del gobierno? És que davant de... Més que el president del govern cobren molts, eh? No. Alcaldes y todo, Pero voy a decirte una cosa. No sé, claro. Pero yo estuve metido en política y era el delegado del gobierno valenciano en Castellón, los directores generales y el propio delegado cobrábamos menos que muchos funcionarios, altos funcionarios claro. de la administración, pero mucho menos. Claro. Y veías nóminas de alcaldes y decías, ostras, y los sábados y domingos fiesta. Sí. Així és. Pero bueno, es lo que... Por eso, pero lo que tú decías de hacer un ranking a nivel nacional es dificilísimo. Es tan difícil como, por ejemplo, que toda la policía local de todo el país cobrase lo mismo. Es igual, hazlo a nivel autonómico. A nivel autonómico, claro. Los municipios de tanto habitantes, tanto. El presidente de la Generalitat el que más cobra y a partir de ahí todo hacia abajo. Y ya está. O el presidente del gobierno el que más cobra en España. Y como a partir de ahí los municipios tienen autonomía, ellos pueden poner en sus presupuestos lo que estimen oportuno. Exactamente. Su pleno se lo dice. Porque al fin y al cabo el sueldo de todo el mundo se basa en eso, el sueldo, lo que es el sueldo, lo que es su antigüedad, que se debe de respetar a la persona que vaya allí, y luego ya complemento de destino y complemento específico. Y nada más. Y ahí es donde se puede jugar poniendo el complemento de destino más alto de la administración y el específico que te da más libertad de poner más. Sí, tienen ejemplos porque tienen su secretario, que son de cuerpos nacionales, y tienen un interventor, tienen un viceinterventor. Quiere decir, tienen funcionarios que tienen unos sueldos que son los que corresponden. Entonces, quiero decir que hay temas que se pueden ver y poder tener para... No, efecto no quiere decir que se gane más o que se gane menos. No. Pero tienes elementos para comparar, que tienes en un mismo ayuntamiento, pues bueno, tú apruebas unos presupuestos y tienes también un ranking, que está. Lo justo y se ha acabado. Hasta aquí llegamos, que ya son casi les 8 de la vesprada. Un plaer fer ràdio amb vosaltres. Pepe, Juan Manuel, Ximo, la setmana que tornem, en dilluns. Claro que sí. A parlar una altra vegada. És un plaer. A tots vostès, moltes gràcies. Tornem demà a les 7 de la vesprada.